Vamos a adentrarnos en un fenómeno que lamentablemente es demasiado común en la gestión pública, los llamados elefantes blancos. Esos proyectos que nacen con grandes promesas de progreso y terminan siendo monumentos al desperdicio. Y como veremos, a veces las consecuencias van mucho más allá del dinero. Arranquemos con una pregunta que de entrada suena un poco fuerte, ¿no? Pero es fundamental para guiar nuestro análisis. ¿Es posible que un proyecto de obra pública, algo pensado para el bien común, termine costando vidas? La respuesta, y es trágico tener que decirlo, es que sí. En distritos de Perú se encontró que los proyectos de alcantarillado que fracasaron no solo no ayudaron, sino que se correlacionaron con un aumento del 6.2% en la mortalidad de niños menores de 5 años. O sea, el efecto fue exactamente el opuesto al que se buscaba. Y esto nos lleva directo a la definición, digamos, más técnica de un elefante blanco. Es un proyecto donde el excedente social es negativo. En español simple y llano, a la sociedad en su conjunto le cuesta más de lo que recibe a cambio. Y ojo, como vamos a ver, esto muchas veces no es un simple accidente, sino el resultado de incentivos políticos perversos. Para desmenuzar este fenómeno, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a analizar la anatomía de este fracaso sistémico. Luego, su doble causa, que es tanto política como técnica. Después, exploraremos la caja de herramientas del Estado y cómo, mal calibrada, genera estos desastres. Y finalmente, vamos a proponer un camino hacia una calibración más inteligente. Muy bien, empecemos por entender la magnitud de esto, porque no estamos hablando de anécdotas o de casos aislados. Estamos frente a un problema sistémico, una verdadera plaga en gran parte de América Latina. Es que miren estas cifras. Son abrumadoras. Colombia reporta más de 1.700 proyectos de este tipo. Perú, para finales de 2024, tenía casi 2.500 obras paralizadas. Imaginen el dineral. Es una verdadera epidemia de ineficiencia. Y aquí es donde la cosa se pone, contraintuitiva. Como lo sugiere esta cita, la teoría económica nos dice que a menudo la ineficiencia no es un error del sistema, sino una característica deseada. Funciona como una herramienta de clientelismo político. Los sobrecostos, los retrasos, los contratos a medida benefician a un círculo muy pequeño y bien conectado, mientras que el resto de la sociedad paga la cuenta. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? En el fondo, el problema se puede reducir a un choque de trenes, a un conflicto fundamental entre dos lógicas que rara vez se hablan, la lógica política y la lógica técnica. Por un lado, tenemos esta racionalidad política. ¿Qué la mueve? Pues el ego, la foto, la placa, la búsqueda de un legado, el clientelismo. Y por el otro lado está la racionalidad técnica, que es mucho menos glamorosa. Exige estudios, diagnósticos serios, análisis de costo-beneficio. El problema es que cuando la primera domina y aplasta a la segunda, el desastre está prácticamente garantizado. Y los datos no mienten. Vean lo que pasa cuando se ignora la racionalidad técnica. En México, un alarmante 75% de los grandes proyectos de infraestructura arrancan con diseños ejecutivos incompletos. Esto es, literalmente, la receta para el fracaso. Es como empezar a construir un edificio sin tener los planos terminados. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Pasemos ahora a las herramientas concretas. Pensemos en los gobiernos como si tuvieran una caja de herramientas para intervenir en la realidad. ¿Qué instrumentos de política pública existen? Y sobre todo, ¿cómo es que su mala aplicación termina creando estos monstruos? El marco clásico, el del libro de texto, nos habla de 3 tipos de instrumentos. Se conocen como el palo, que es la autoridad, las leyes, las regulaciones. Luego está la zanahoria, que son los incentivos económicos, los subsidios, el dinero. Y finalmente, el sermón, que es la información, las campañas para tratar de persuadir. Pero aquí viene lo interesante. Este marco clásico se queda corto. Omite un cuarto elemento que, en mi opinión, es el más importante de todos, la capacidad. Porque de nada sirve tener un palo, una zanahoria y un sermón si no existe la capacidad técnica, institucional y humana para usarlos bien. Sin capacidad, las otras 3 herramientas son inútiles. Muy bien, ahora vamos a conectar la teoría con la práctica. Veamos cómo esta mala calibración de instrumentos lleva a fracasos que son, de verdad, catastróficos. El caso de la refinería Reficar en Colombia es el ejemplo de manual de la zanahoria sin el palo. Se usó un contrato de costos reembolsables, que es un incentivo económico que en la práctica premia a gastar más. Y al mismo tiempo no hubo una supervisión efectiva, o sea, el Estado renunció a usar su autoridad, su palo, para poner un control. ¿El resultado? El costo se disparó a más de 8.500 millones de dólares. Las auditorías encontraron de todo. Pagos por servicios que nunca se prestaron, facturas de licores carísimos, hasta tratamientos de spa.
todo con cargo al proyecto. Una locura. Ahora, veamos un caso en México, el programa Petasí. Este es el ejemplo perfecto de la zanahoria sin capacidad. ¿Qué se hizo? Se repartieron subsidios para proyectos de turismo indígena, pero se falló en lo crucial, dar el acompañamiento técnico y el seguimiento a largo plazo para que esos proyectos fueran sostenibles. Y el punto clave es este. Más del 41% de todos esos proyectos terminaron subutilizados, abandonados o vendidos. Se convirtieron en pequeños elefantes blancos locales. Se entregó el dinero, la zanahoria, pero nunca se construyó la capacidad para usarlo bien. Lo que todos estos casos nos demuestran es que existe una brecha, ¿no? Un abismo devastador entre lo que la política pública promete en el papel y lo que realmente entrega. La teoría de cómo deberían funcionar las cosas se estrella una y otra vez contra la evidencia de cómo funcionan en el mundo real. Y esta tabla lo ilustra de una forma brutalmente clara. Vea la columna de la teoría causal. El objetivo, reducir la mortalidad infantil. Ahora vean el resultado empírico. Se incrementó. Proyectos para el desarrollo regional que llevaron a obras fantasma. La desconexión entre la intención y el resultado es abismal. Entonces, ¿qué se puede hacer? La evidencia nos apunta a 5 reformas que son cruciales. Primero, blindar la etapa de preinversión. Segundo, rediseñar los contratos para que premien la eficiencia, no el gasto. Tercero, y clave, construir capacidad técnica real a nivel local. Cuarto, enfocarse en terminar lo que ya está empezado antes de lanzar nuevas obras. Y finalmente, transformar a los órganos de control para que prevengan el desastre, no solo para que lo certifiquen cuando ya ocurrió. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Con todo este diagnóstico sobre la mesa, ¿cuál es el verdadero obstáculo? ¿Es un problema técnico, es decir, que no sabemos cómo diseñar e implementar mejores políticas? ¿O es más bien una simple y llana falta de voluntad política para desmantelar un sistema que, aunque fracasado para la mayoría, sigue siendo inmensamente rentable para unos pocos? Ahí se las dejo.